El tema de enfermedades gástricas es un tema que no es tan complicado de entender. Tiene varias cosas que han ido cambiando con el tiempo, sobre todo en lo que sería el manejo ya en dirección hacia cáncer gástrico. Dentro así de los objetivos, vamos a enfatizar un poquito en lo que sería el diagnóstico de gastroparesia, principalmente saber las causas que nos pueden llevar a gastroparesia y poder diferenciar de una gastroparesia por diabetes versus otro tipo de gastroparesia. En cuanto a las terapias, solamente tocaremos superficialmente alguna de ellas. Luego veremos los tipos de gastritis. Vamos a tratar de reconocer las principales causas y enfatizaremos principalmente en la gastritis erosiva y la gastritis por Helicobacter pylori. Hablando de esa bacteria, vamos a eh, ir a fondo con lo que sería el Helicobacter pylori, ya que es la causa más frecuente de cáncer gástrico actualmente. O sea, es un factor muy importante, por así decirlo, para el cáncer gástrico. Y es necesario que nosotros sepamos indicar el tratamiento para el Helicobacter pylori y sobre todo saber cuándo buscarlo, cuándo tratarlo y con qué tratarlo, que es algo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Luego iremos hacia lo que es cáncer gástrico, primero en lo que es la pesquisa, luego los métodos diagnósticos y finalmente llegaremos a lo que son las principales terapias, aunque eso lo veremos de una forma bastante superficial. En lo que sería gastroparesia, para ser preciso, la gastroparesia se define como una entidad en donde hay un trastorno del vaciamiento gástrico por un problema en la motricidad del estómago. Este vaciamiento gástrico enlentecido tiene que tener una ausencia de una causa mecánica que lo cause, como por ejemplo un vaciamiento gástrico enlentecido por un tumor a nivel del píloro. Eso no se podría considerar como una gastroparesia. ¿Cuáles son las principales causas de gastroparesia? La más frecuente es idiopática y en general suelen ser autolimitadas. Luego de eso tenemos la gastropatía diabética, donde también hay una gastroparesia que está persistente en el tiempo. Y luego tenemos la que es posquirúrgica por vagotomía. Eh, Acá tenemos un porcentaje de 13%, sin embargo, esto sería en contexto donde se necesita más cirugía, probablemente en Chile tenemos un valor un poco más bajo. Y también luego tenemos otras que son principalmente asociadas a medicamentos, en donde como medicamentos principales tenemos los opiáceos, que se ocupan mucho en pacientes del triple oncológicos, que puede ser muchas veces el uso de esto el culpable de gastroparesia y a lo mejor modificar la dosis puede solucionar el problema. También tenemos aquellos que son secundarios a algún antagonista de canales de calcio, como en pacientes con hipertensión, entre otros. También es frecuente verlo en algunas enfermedades como el hipotiroidismo y el Parkinson, y otras más raras como la esclerodermia y la amiloidosis. Lo importante para nosotros va a ser identificar a los pacientes que tienen una gastroparesia y diferenciarlos de aquellos que tienen una obstrucción mecánica. Luego de eso, tenemos que identificar esta gastroparesia si está asociada a diabetes o no. Si está asociada a diabetes, probablemente hace una gastroparesia que va a ser un poco más irreversible. Y aquí vamos a tener que tratar de manejar los síntomas. En caso de que sea por alguna causa farmacológica, muchas veces hay que ajustar solamente el medicamento. Y en las que son idiopáticas, generalmente tienen un prodromo viral y luego evolucionan en cuarta gastroparesia que no tiene ningún otro factor de alarma. Acá muchas veces son gastroparesias autolimitadas. Por lo tanto, tratamos los síntomas de forma inicial y hay que ir controlando al paciente porque eventualmente puede que podamos quitar esos medicamentos. ¿Cómo se presentan estos pacientes? Principalmente náuseas, eso es lo más evidente. Esto puede también estar asociado o no a vómitos. Y el paciente va a referir saciedad precoz. Eh, lo que acá ocurre es que al no haber un vaciamiento gástrico óptimo, va a haber un aumento a nivel del contenido gástrico y eso va a aumentar la presión gástrica, lo cual va a dar saciedad precoz, va a propiciar el estímulo nauseoso y va a dar vómitos. Sin embargo, también lo otro importante es que al aumentar la presión gástrica, como lo vieron en la parte de esófago, va a aumentar el reflujo gastroesofágico. Entonces, muchas veces la gastroparesia va a debutar por lo que sería el reflujo gastroesofágico. También estos pacientes pueden tener un dolor epigástrico o disconfort, que eso va a aumentar con las comidas. Y en el caso de los diabéticos, al tener un vaciamiento gástrico enlentecido, los que ocupan sobre todo insulina o algún hipoglicemiante oral, puede que
empiecen a caer con hipoglicemias, ya que se colocan la insulina, sin embargo el vaciamiento gástrico es tan lento que no alcanzan a aumentar la glicemia, la insulina empieza a actuar y los pacientes caen en hipoglicemia, y luego de eso, cuando ya la insulina no está actuando, llega la carga de glicemia por el vaciamiento gástrico y el paciente cae en hiperglicemia. Entonces muchas veces son causa de una alteración metabólica de difícil control, y finalmente el problema era solamente esta gastroparesia. Nuestro enfrentamiento al paciente con gastroparesia sería excluir causa mecánica, por lo tanto, paciente con gastroparesia, endoscopia digestiva alta. Luego de eso, habría que demostrar que no tiene un retraso en el vaciamiento gástrico. O sea, que tiene un retraso en el vaciamiento gástrico. Para eso hay varios sistemas, por ejemplo, la gammagrafía con un elemento remarcado con tecnesio. También están las cápsulas endoscópicas. Acá una cosa que sirve mucho es medir el pH, ver si es que cambia el pH durante un cierto tiempo. La cápsula endoscópica finalmente lo que hace es que al pasar de la zona gástrica a la zona duodenal va a cambiar su pH, y según el tiempo que se demore ahí podríamos como valorarlo. O también medir la cantidad de carbono de CO2 marcado que es expirado finalmente luego de la ingesta de algún elemento que tenga este carbono marcado. La verdad es que nada de esto se hace. Puede que en alguna parte lo hagan, pero en general nosotros nos quedamos en que excluimos la causa mecánica y según el cuadro clínico del paciente, si es muy sugerente, planteamos que probablemente tiene una gastroparesia y hacemos una prueba terapéutica. Ahora, en estricto rigor, este es el algoritmo que uno debiese seguir: excluir causa mecánica, demostrar gastroparesia y luego valorar si el problema es muscular o si es un problema neuropático. Pero la verdad es que esto es algo que toma mucho tiempo, es bastante caro y por eso suele ser poco practicado de forma habitual. Ahora, lo que generalmente hacemos es que hacemos el diagnóstico de gastroparesia, excluimos la causa, para eso excluimos la causa mecánica, y luego vamos con terapia no farmacológica, y si no nos funciona, llegamos después a la farmacológica. En última instancia podemos hacer algunas intervenciones que sí se suelen hacer en algunas partes en los casos más graves. La terapia no farmacológica se basa en dar alimentos que tengan un vaciamiento gástrico rápido. Recuerden que el vaciamiento gástrico es más rápido para los líquidos, luego para los sólidos, y dentro de los sólidos lo que tiene un vaciamiento gástrico más lento sería la grasa. Entonces vamos a darle al paciente consumo de elementos con consistencia un poco más líquida si es posible. Podemos también disminuir el volumen de las comidas para que no haya un aumento de presión abdominal muy alta, o sea gástrica. Y podemos también evitar el consumo de grasa, entre otras cosas. También a veces suele ocupar fibra, principalmente porque esto, al aumentar el tránsito intestinal, va a disminuir la cantidad de contenido intestinal y por lo tanto va a ser más fácil que el estómago libere el contenido hacia la zona intestinal. Los pacientes que ya tienen una gastroparesia que es más marcada, podemos hacer una nutrición enteral con una sonda naso generalmente yeyunal. Aquí lo que hacemos es pasar el estómago hacia el yeyuno. Una sonda nasogástrica no tendría sentido, ya que tendríamos el mismo problema. O ir a una nutrición parenteral finalmente. Eso generalmente es más como manejo del paciente hospitalizado, por ejemplo, el paciente hospitalizado que tiene gastroparesia por opiáceos. Ahora, cuando ya pasamos a la terapia farmacológica, en esta lo que ocupamos son prokinéticos y antiméticos. Antiméticos principalmente para los síntomas y los prokinéticos para finalmente manejar la gastroparesia. Dentro de los prokinéticos tenemos 4 grupos. La verdad es que estos 4 grupos se ocupan principalmente los primeros dos. Agonistas dopaminérgicos, tenemos la metoclopramida y la domperidona. Problema, la metoclopramida sobre todo tiene muchos síntomas extrapiramidales, como son antagonistas dopaminérgicos, pueden dar cuadros de parkinsonismo. Y eso finalmente nos puede dar mucho problema, sobre todo si un paciente tiene esta gastroparesia en contexto de Parkinson, por ejemplo. Eh, los agonistas de los receptores de serotonina son mucho mejor tolerados y son probablemente los que más se ocupan ya en pacientes de forma crónica, aunque su precio es un poco más elevado
Y es por eso que muchas veces vemos pacientes que están finalmente con domperidona, siendo no la mejor de las opciones. Los agonistas de la motrina, resulta que acá se ha visto que la eritromicina o otros macrólidos tienen una capacidad de activar la motrina, lo cual da un almacenamiento gástrico muy intenso, muy fuerte y muy efectivo. Más efectivo yo diría que muchos de los otros medicamentos. El problema es que producen taquifilaxia. Por lo tanto, no se puede ocupar de forma crónica y solamente lo vamos a ocupar en fase aguda. Por ejemplo, cuando queremos pasear el estómago rápidamente para hacer algún procedimiento, entonces ahí se suele ocupar eritromicina. También tenemos algunos agonistas de la grelina, pero son modalidades un poco más caras, así que finalmente por eso se ocupan poco. Dentro de lo que sería antieméticos, bueno, uno suele ocupar los prokinéticos como antieméticos, por así decirlo, finalmente planteando que el disminuir aumentar el vacío gástrico disminuye la presión intragástrica y eso disminuye el vómito. Sin embargo, también podríamos ocupar elementos que actúen directamente a nivel de receptores del centro del vómito. Y finalmente, dentro de estos, los que más se ocupan son el ondansetron, que es muy efectivo, tiene algún efecto adverso, por lo tanto se suele ocupar monitorizado y en una dosis no tan alta. Pero en general, si bien se describen los efectos adversos, son bastante raros y es bastante bien tolerado el medicamento. También tenemos otros, a veces se ocupa mucho la clorpromacina. El problema es que tiene muchos efectos adversos, así que la verdad yo he tenido algunas malas experiencias con clorpromacina que me han hecho pasar algunos sustos, así que cada vez la ocupo mucho menos. Eso sí está mucho más disponible que ondansetron. Ahora, cuando ya la terapia farmacológica no nos funciona, vamos a la terapia intervencionista, en donde hay algunas terapias de estimulación eléctrica un poco caras. Está, por ejemplo, la toxina botulínica, que se hacen inyecciones de toxina botulínica para poder finalmente disminuir la tonicidad a nivel pilórica y que pase más rápidamente los alimentos. Sin embargo, lo que finalmente más vamos a ver es yuyunostomía. En los pacientes en etapas más un poco terminales se puede ver un poco esto. Eh, y la piroplastía, que finalmente probablemente es una de las terapias más efectivas. También hay algunas que son como intermedias, que no llegamos a la piroplastía, sino son unas terapias mínimamente intervencionistas que también se pueden ver, en donde el objetivo finalmente es disminuir la presión de cierre del píloro para permitir finalmente un mejor vaciamiento gástrico. El problema con esto es que los pacientes a veces quedan con el fenómeno de dumping, que finalmente tienen un vaciamiento gástrico a veces muy acelerado y con productos no completamente degradados, y eso puede dar problemas intestinales y también problemas a nivel glicémico, sobre todo. Pueden tener un alza muy precoz de la glicemia y después de eso liberan insulina para poder compensarlo, pasa eso muy rápido y la insulina queda dando vueltas, hacen hipolicemias después. Entonces, igual puede ser un poquito complejo. Helicobacter pylori. Ya pasando a Helicobacter pylori, esta es una bacteria que está presente. Hay algunas series que dicen 50%, otras dicen 70%, otras dicen hasta 90%, pero la verdad es que es muy prevalente en la población. En un momento se dijo que era tan prevalente que ni siquiera había que tomarla en cuenta y no había que erradicarla a menos que estuviese causando un severo problema. Sin embargo, esa indicación ha ido cambiando con el tiempo y cada vez se plantea más que uno debiese erradicarla dirigidamente. Ahora, ¿qué hace el Helicobacter pylori? Este elemento genera una infección aguda y esta infección aguda puede ser autolimitada eh, y puede ser asintomática, no dar ningún elemento. Sin embargo, el problema es que en casi el 100% de los casos, esta infección aguda se cronifica y provoca un cuadro de una gastritis crónica. Esa gastritis crónica va a causar algún problema a nivel del estómago que puede ser o no con una atrofia. Ahora, eh, la gastritis puede afectar diferentes partes. Puede ser una gastritis con predominio antral, una gastritis de todo el estómago o una gastritis con predominio a nivel de el cuerpo.
La gastritis más frecuente es aquella que afecta a todo el estómago. Sin embargo, la gastritis que tiene predominio antral y la gastritis que tiene predominio en el cuerpo tienen una evolución un poco diferente y es la que hay que tomar en cuenta. La gastritis con predominio antral evoluciona hacia úlcera duodenal. Se dice que cuando uno tiene una úlcera duodenal, eh, las úlceras duodenales son casi siempre causadas por gastritis antrales. Y como la gastritis antral casi siempre es producida por Helicobacter pylori, uno plantea que las úlceras duodenales casi siempre son producidas por Helicobacter pylori y por lo tanto, el paciente con úlcera duodenal debe tener erradicación de Helicobacter pylori. Por otro lado, las úlceras, o sea, las gastritis que son con predominio del cuerpo, estas pueden evolucionar hacia lo que sería una úlcera gástrica. Eh, Ahora, las úlceras gástricas pueden tener muchas otras causas, por lo tanto, cuando hablamos de úlcera gástrica, esta no siempre va a significar la presencia de Helicobacter pylori. El problema de la úlcera gástrica es que tiene este mecanismo de la atrofia del cuerpo. Esta atrofia que predomina en el cuerpo puede evolucionar también hacia lo que sería una metaplasia intestinal, displasia y luego hacia cáncer gástrico. Y es por eso que los pacientes que tienen úlceras gástricas, uno debe hacerle seguimiento para ver si es que debajo de esa úlcera a lo mejor se escondía también alguna evolución hacia cáncer gástrico. Otra posibilidad de todas es que simplemente se mantengan asintomáticos, que es lejos lo más frecuente. Y otra posibilidad sería que el paciente evolucionara hacia un linfoma asociado al tejido de la mucosa, que es muy poco frecuente. En lo que sería todo el aspecto oncogénito del Helicobacter pylori, el Helicobacter pylori tiene una capacidad oncogénica importante y esta se debe principalmente a la producción de inflamación y a la activación directa de factores pro-oncogénicos. Tenemos dos elementos importantes, BAC-A y CAG-A. BAC-A va a estimular directamente algunos factores oncogénicos y CAG-A va a estimular factores proinflamatorios. Y estos factores proinflamatorios pueden posteriormente llevar también a la estimulación de factores oncogénicos. Usualmente en tejido normal hay unas proteínas, aquí tenemos las aleaciones RELA y FOS, que finalmente tienen la función de generar una supresión de algunos factores proinflamatorios. Cuando tenemos el Helicobacter pylori presente, se puede ver que hay una disminución en elementos reguladores de RELA y esta disminución de sus elementos reguladores van a llevar finalmente a que nuestra célula transcriba mayor cantidad de genes que estimulan la inflamación y también que estimulan la supervivencia del tejido, lo cual puede llevar eventualmente a este potencial oncogénico. En presencia de Helicobacter pylori hay diferentes elementos que se pueden alterar. Uno de ellos es que el Helicobacter pylori tiene un mecanismo de defensa para el pH ácido, que es la producción de ureasa. Esta ureasa finalmente permite formarle una capa protectora del pH ácido. Sin embargo, también tiene otro elemento, que es que cuando nosotros le colocamos algún compuesto que pueda ser objetivo de la ureasa, este lo va a ir a degradar y por lo tanto si nosotros le suministramos al paciente algún elemento como urea marcado con un carbono específico, este va a degradar esa urea y nos va a dar finalmente el CO2 marcado. Esto no va a ser posible si no existe ureasa, entonces por lo tanto a partir de este test podríamos nosotros buscar en el aire expirado por el paciente la presencia de este CO2 marcado y así detectar de forma indirecta el Helicobacter pylori. Esa es una de las pruebas más frecuentes. La otra es la presencia de antígenos. Esto que estoy hablando se llaman pruebas indirectas. Se refiere a partir de elementos indirectos, encontrar la presencia del Helicobacter pylori. Va a ser finalmente entonces por la detección de anticuerpos o la detección del test de ureasa.
Por otro lado, también hay pruebas directas. Las pruebas directas van a ser la búsqueda de ureasa a nivel del tejido, que se hace finalmente con una toma de muestra en la endoscopía. Y también podemos buscarlo a partir de lo que sería un cultivo de tejido, donde podríamos hacer algún gram, por ejemplo, o cultivar finalmente la bacteria. Ahora, eh, en general, cuando nosotros buscamos el Helicobacter pylori, nos podemos dar cuenta que las sensibilidades de los diferentes test son bastante similares. Tenemos que la sensibilidad de los test directos son entre 85 a 95% y los test indirectos están más o menos iguales, incluso algunos tienen mejor sensibilidad. Pero sí donde cambia un poquito el juego es en la especificidad. Los test directos en general son más específicos que los test indirectos. Ahora, cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico de un paciente con Helicobacter pylori, la elección de esto, como son bastante iguales, va a depender de en qué circunstancias voy a hacer la detección. Por ejemplo, si un paciente necesita hacerse una endoscopía por algún procedimiento X, por ejemplo, una sospecha de una úlcera, entonces yo durante la endoscopía pudiese hacer el estudio de Helicobacter pylori. Por lo tanto, ahí me conviene hacer un test directo con una prueba rápida de ureasa y con la evaluación histológica. Por otro lado, si el paciente tiene un cuadro que no requiere una endoscopía, entonces puede ser que mi opción de primera línea sea realizar una prueba no invasiva con algún test probablemente indirecto, que son los más fáciles de realizar finalmente. Eh, También hay que tener en cuenta que cuando tenemos un paciente que tiene un sangrado muy significativo, si nosotros realizamos una prueba de ureasa en ese paciente, el sangrado puede alterar la capacidad para poder encontrar al Helicobacter pylori. Puede darnos errores en la técnica. Y por lo tanto, en esos tipo de pacientes, a pesar de que estemos realizando una endoscopía, lo más correcto sería realizar el estudio posteriormente a lo que sería la eliminación de este cuadro sangrado. Entonces, en general, pacientes que requieran endoscopía pero que no estén con un sangrado activo importante, se va a realizar la detección por una prueba directa con un test de ureasa o alguna prueba histológica. En general, los cultivos no se ocupan mucho porque se dan cuenta que el cultivo tiene una sensibilidad un poco baja y se demora mucho el examen. Y para lo que serían los pacientes que están con un requerimiento de endoscopía pero que tengan un sangrado activo, ahí tampoco se recomienda realizar el test, se recomienda hacerlo en diferido. Y ahí, si es que lo hacemos en diferido, como va a ser probablemente un paciente que no requiere endoscopía, entonces vamos a realizar un estudio de tipo no invasivo probablemente con algún test indirecto. Otra cosa importante para lo que sí me sirve el cultivo, yo diría que la única indicación sería para valorar la resistencia a antibiótico de los pacientes. Aunque si bien la resistencia ha cambiado mucho, la verdad es que buscar resistencia es bastante raro. Generalmente lo que hacemos es simplemente ocupar terapias empíricas y luego corroborar con algún otro examen si logramos la erradicación. Ahora, antiguamente habían un elemento específico para poder buscar Helicobacter pylori. Se decía no se realicen Helicobacter pylori a todas las personas. Eso actualmente ha cambiado. Lo que es la evidencia de los últimos, diría que al menos 5 años, más fuerte en los últimos 3 años, es que hay que buscar el Helicobacter pylori de una forma más rigurosa. Dado que hay países que tienen mucha incidencia de cáncer gástrico, en esos países como Chile, se debe buscar activamente el Helicobacter pylori siempre que sea necesario. Eh, Se recomiendan algunas endoscopías de rutina en algunos pacientes. No está tan protocolizado esto, pero sin embargo, una recomendación es que todo paciente debería tener una endoscopía al menos una vez en su vida.
Y en esos pacientes, al hacer la endoscopía, se debería buscar activamente Helicobacter pylori. En todo paciente con úlceras pépticas, sean gástricas o sean duodenales, deberíamos buscar Helicobacter pylori. En los pacientes con neoplasia gástrica en etapas precoces, porque el erradicarlo puede mejorar el pronóstico del paciente. Pacientes que tengan dispepsia, que sean jóvenes, también tenemos que buscarlo dirigidamente, dado que el manejo del Helicobacter pylori a veces puede mejorar la dispepsia, no siempre, muchas veces la dispepsia no está asociada al Helicobacter pylori. Y por otro lado que finalmente, si bien puede tener este beneficio, que no es siempre, pero puede existir, también estos pacientes con dispepsia, eh, la dispepsia puede ser un síntoma incipiente de alguna patología neoplásica, por ejemplo. Los pacientes que van a ocupar AINES de forma crónica, se ha visto que AINES más la presencia de Helicobacter pylori aumenta el riesgo de sangrado y por lo tanto sería recomendable erradicarlo para evitar tener este doble estímulo nocivo. Los pacientes que tienen deficiencia de hierro sin ninguna causa aparente, también se ha visto que la presencia de Helicobacter pylori podría causar per se déficit de hierro sin presencia de sangrado. Los pacientes con trombocitopenia inmunológica, el Helicobacter pylori se asocia a la síntesis de algunos anticuerpos antiplaquetarios. Y en general, cualquier paciente que se le haga una endoscopía, deberíamos hacer el test de ureasa a menos que tenga un sangrado activo significativo. Estas indicaciones eran indicaciones de erradicación antiguas y énfasis en antiguas. Esto es lo que se hacía antes. Se decía que uno solamente erradicaba en pacientes con úlceras pépticas y pacientes con linfoma gástrico. Y había indicaciones que tenían menos prioridad, como por ejemplo familiares de primer grado con cáncer gástrico, pacientes que tuviesen alguna inflamación en el cuerpo, etc. La verdad es que eso ahora ha cambiado y la recomendación es, si usted consideró que había que buscar Helicobacter pylori y lo encontró, erradíquelo. O sea, Helicobacter pylori encontrado, Helicobacter pylori tratado. ¿Cómo vamos a tratar el Helicobacter pylori? Eh, Hay varias terapias. Esta es una recomendación chilena. Eh, Cosa importante, la terapia se ha visto que es más efectiva durante 14 días que por 7 días. Por lo tanto, las terapias generalmente tenemos que darlas por 14 días. Sin embargo, muchas veces se ha visto que en algunas bibliografías se toma como correcto también darla por 10 días. De hecho, es muy frecuente en algunas preguntas de pruebas estandarizadas como EUNACOM o similares, que podemos ver que a veces se recomienda terapias por 10 días y finalmente igual está dado como correcto esa respuesta. Pero en general yo diría que si bien se recomienda 10 a 14 días, uno en general va a ocupar siempre terapias por 14 días, que es lo que tiene mayor efectividad. La terapia va a ir siempre con un inhibidor de la bomba de protones, que ese inhibidor de la bomba de protones se ha visto que tiene cierto efecto eh, también para inhibir el crecimiento del Helicobacter pylori y también nos va a ayudar a mejorar un poco la tolerancia también a los otros medicamentos que vamos a ocupar. Vamos a ocupar claritromicina y amoxicilina. Ahora, en caso de los pacientes que tengan alergia a la penicilina, entonces podríamos ocupar metronidazol en lugar de amoxicilina. Esa es la terapia de primera línea que se recomienda casi en todas partes. Algunas bibliografías plantean que esa terapia actualmente es insuficiente debido a que empiezan a aumentar la resistencia a la claritromicina y recomiendan partir inmediatamente con una terapia asociada a metronidazol, es decir, claritromicina, amoxicilina y a esto le sumaríamos el metronidazol. Sin embargo, para hacerlo más simple y más estandarizado, vamos a decir que la terapia de primera línea va a ser la triterapia con amoxicilina, claritromicina y un inhibidor de la bomba de protones que generalmente es omeprazol. Cuando no tenemos respuesta a la terapia de primera línea, hay que hacer una terapia de segunda línea, en lo que lo que generalmente trata de hacer es agregar un segundo medicamento que ataque, por así decirlo, el pH intestinal,
que es generalmente el bismuto, y también lo que hace es cambiar los antibióticos, planteando que tal vez la bacteria tiene resistencia a esos antibióticos. Em, También puede ser que lo que realicemos es solamente el cambio de uno de los dos antibióticos, aunque en general uno recomienda cambiar ambos. Antes de pasar al otro tema, un apartado importante: a todo paciente que le erradiquen el Helicobacter pylori, realícenle prueba de detección generalmente ocupamos antígenos de posiciones para corroborar si fue correctamente erradicado. Importante es que al menos den 2 a 4 semanas desde que concluyó la terapia para poder hacer la pesquisa, para poder no tener algún falso positivo eh, o falso negativo por estar con la terapia de forma activa. Pasando ya a gastritis, tenemos hartos tipos de gastritis realmente. Podríamos decir que la principal va a ser la gastritis asociada a Helicobacter pylori, tenemos la erosiva, pero también tenemos eosinofílica, autoinmune, entre otras. Gastropatía erosiva. Esto es frecuente verlo en pacientes que ocupan AINES como lo más frecuente, y también lo podemos ver en pacientes que están por estrés en los pacientes hospitalizados. En los pacientes que están hospitalizados se ha visto que el uso de algún elemento que disminuya el pH puede disminuir la presencia de gastropatía erosiva o de úlceras también por estrés de forma significativa en pacientes que están con uso de drogas vasoactivas o en pacientes que están con ventilación mecánica. Va a decir pacientes de la UCI. En pacientes que están hospitalizados en sala de medicina se suele ocupar mucho algún tipo de gastroprotección, pero la verdad es que no tiene ninguna evidencia y muchas veces estos elementos aumentan el riesgo de algunas infecciones y aumenta el riesgo de delirium, y por lo tanto causan más daño más que beneficio. En lo que es el ámbito ambulatorio, eh, la terapia con IEP va a estar dada solamente en pacientes que tengan alto riesgo de evolucionar con gastropatía erosiva. Eh, Esto va a ser aquellos pacientes que tengan que usar AINES de forma prolongada. Y la recomendación va a ser que el paciente que esté ocupando AINES de forma prolongada, nosotros primero le descartemos el Helicobacter pylori. Si tiene Helicobacter pylori, hay que tratarlo. Y si es que finalmente no tiene Helicobacter pylori, tenemos que valorar el riesgo de ese paciente de evolucionar con algún sangrado importante. Y ese riesgo va a aumentar si el paciente ocupa anticoagulantes, si ocupa corticoides o si tiene más de 60 años. Si tiene cualquiera de estos, más el uso crónico de AINES, la recomendación va a ser ocupar IEP de forma prolongada. Si es que no las tiene, entonces no está indicada la gastroprotección para estos pacientes. Ahora, muchas veces estos pacientes que estamos viendo con AINES son pacientes por problemas de artrosis o algún otro tipo de patología inflamatoria osteomioarticular, que generalmente son de pacientes de más de 60 años. Así que es muy frecuente que sí tengan la indicación. En cuanto a otra gastritis, tenemos la asociada a Helicobacter pylori y la autoinmunitaria, y acá lo importante es la localización. La que es asociada a Helicobacter pylori en general es una pangastropatía o está localizada en el antro. Hay del cuerpo, sí, sí, pero son muy raras, así que vamos a decir que no existen básicamente para este análisis. Y la autoinmunitaria es frecuentemente ubicada en el cuerpo. Si hacemos una muestra de tejido, la gastritis por Helicobacter pylori tiene neutrófilos y algunas células plasmáticas, en cambio la autoinmunitaria tiene linfocitos y macrófagos. En cuanto a lo que sería la producción de ácido, la verdad es que es bien variable en la gastropatía por Helicobacter pylori, depende de la zona afectada. Las que tienen afección a nivel de lo que sería el antro, va a tener generalmente un aumento de la producción de ácido, y eso es lo que causa realmente la úlcera duodenal. En cambio, aquellos que tienen una pangastropatía, eso generalmente tiene una disminución de la producción de ácido.
y esos son los que pueden evolucionar eventualmente con úlceras gástricas. En cuanto a la gastrina, bueno, eso no lo vamos a pedir usualmente, pero puede estar variable en lo que sea H. pylori. En la automitaria siempre va a estar aumentada para tratar de compensar esta acidez disminuida. Y en lo que sería finalmente los test diagnósticos, lo que vamos a hacer es que para H. pylori vamos a buscar los elementos ya dichos. Y para lo que sería la autoinmunitaria, lo que hacemos es buscar la presencia de anticuerpos contra, puede ser células parietales o contra factor intrínseco. Complicaciones de la gastropatía inflamatoria por H. pylori, evolución a neoplasia. Complicación para la autoinmunitaria, anemia perniciosa debido a lo que sería un déficit en la síntesis de factor intrínseco y por tanto una incapacidad para absorber vitamina B12. Y esto también pudiese estar asociado a un aumento del riesgo de cáncer, finalmente, porque también hay un proceso inflamatorio por medio. Entonces, cuando hablamos de gastritis autoinmune, básicamente tenemos que plantear que hay un déficit de factor intrínseco y por tanto los pacientes van a presentar anemia por déficit de B12. Generalmente puede estar asociada a Hashimoto, a alguna enfermedad de Addison o Sjögren, básicamente patología autoinmune. Y en la endoscopía vamos a encontrar este predominio a nivel del cuerpo y los anticuerpos, la verdad es que no siempre se realizan, si pueden hacerlo bien, pero si no, con la gastritis a nivel del cuerpo más el déficit de B12 y la anemia suele ser suficiente. Y el manejo finalmente es solamente el manejo del déficit de B12, no hay un manejo específico para lo que sería la gastritis autoinmune en el contexto inmunológico. La enfermedad de Menetrier es una enfermedad que no es tan frecuente. Hay una hiperplasia a nivel de el tejido gástrico, en donde hay una profundización a nivel de las criptas, se ven unos pliegues mucho más gruesos, y estos pacientes tienen un aumento significativo de riesgo de cáncer gástrico, y eso es básicamente lo más importante. Adicional a eso, suelen tener como principal problema la pérdida de proteínas, y esa pérdida de proteínas se suele manifestar como un paciente con un síndrome edematoso. Adicionalmente pueden presentar también pérdida de peso porque pueden presentar algún elemento como suerte de diarrea. Pueden encontrar anorexia, vómitos u elementos similares. Y el paciente también tiene más riesgo de evolucionar hacia hemorragia digestiva. Le vamos a hacer una endoscopía, vamos a ver los pliegues engrosados. Vamos a buscar finalmente este incremento del grosor epitelial en la histología. Y a veces los pliegues son tan gruesos que se pueden ver incluso en el TAC de abdomen. ¿Cuál es el tratamiento? Muchas veces se asocia a Helicobacter pylori, así que hay que erradicarlo siempre que esté presente. Y finalmente, si el paciente ya tiene esta bacteria erradicada, persiste con la enfermedad y evoluciona con un edema periférico significativo que no puede ser un control muy difícil, la única opción que queda sería la gastrectomía para finalmente eliminar el foco de pérdida de proteínas. Úlcera péptica. La úlcera péptica se produce por una alteración a nivel de las fuerzas lesivas y las fuerzas defensivas. Las fuerzas lesivas van a ser finalmente algunos elementos externos o algunos elementos internos. Dentro de las principales fuerzas lesivas tenemos la infección por Helicobacter pylori, los AINES, el tabaco y el alcohol. Y algunos elementos internos van a ser finalmente el aumento de la acidez. En cuanto a los elementos protectores, son la secreción de moco, tenemos la alteración del pH del moco con bicarbonato y tenemos la perfusión del tejido. Ahora, para que el moco esté bien repleto de bicarbonato, se necesitan de prostaglandinas. Y es por eso que acá el AINES puede jugar un rol crucial en lo que sería la disminución también de fuerzas defensivas.
Cuando un paciente entonces tiene una úlcera, cuando principalmente tiene acumulación de factores. Es raro que un paciente haga la úlcera solamente por un factor. Por ejemplo, es muy frecuente que los pacientes que están en cuidados intensivos tengan trastornos hemodinámicos y ese trastorno hemodinámico puede causar una disminución de la perfusión a nivel del tejido y eso sumado a cualquier cosa pequeña, como por ejemplo el uso de AINES para manejo del dolor en estos pacientes, puede llevar finalmente a lo que sería la producción de la úlcera. Principal etiología entonces, Helicobacter pylori, AINES, estadía en UCI. Sonic Grayson, un cuadro muy raro. Pensarlo es un síndrome de hiperselección ácida, pensarlo solamente cuando hay muchas cantidades de úlceras por diferentes partes del tubo digestivo. El cuadro clínico, dolor epigástrico, pueden tener náuseas, vómitos y principalmente van a tener un cuadro de hemorragia digestiva alta, que vamos a ver un poquito más adelante cómo se comportan. Lo importante es que estos pacientes van a ir a endoscopia digestiva alta, todos. Y acá vamos a hacer el diagnóstico, viendo si una úlcera es duodenal o si es gástrica. Hay algunos elementos semiológicos que te pueden permitir diferenciarlos, sin embargo se ha visto que la verdad no sirven. Lo mejor que hay que hacer es endoscopía. Con la endoscopía, si encontramos que la úlcera es duodenal, bueno, las úlceras duodenales, como vieron del mecanismo fisiopatológico, estaban en una zona diferente, una zona que no tenía riesgo de progresión hacia neoplasia. Y por lo tanto, en lo que sería úlcera duodenal, eh, vamos a estar un poco más relajados con lo que serían los controles. Le vamos a hacer igual texturas en ese momento. Si es positivo, hay que erradicarlo. Si no, solamente hay que ocupar IDP para que con la alteración del pH, o sea, con disminuir el pH de ese tejido, se regenere con más facilidad la úlcera formada. Por otro lado, si es positivo, hay que erradicarla para quitar el factor lesivo y también realizar el tratamiento con lo que sería algún IEP. Lo importante es que en la úlcera duodenal hay que valorar si es que el Helicobacter pylori fue erradicado de forma correcta o no. Sin embargo, como estas no evolucionan hacia cáncer gástrico, basta solamente con hacer un estudio no invasivo. En cambio, en lo que sería la úlcera gástrica, como esta puede evolucionar hacia cáncer gástrico, tenemos que buscar dirigidamente el Helicobacter pylori. Si lo tiene, hay que tratarlo. Y lo importante acá es que una vez que se haya erradicado, hay que corroborar eh, el estado de esta bacteria mediante una endoscopía. ¿Por qué endoscopía y no mediante una prueba no invasiva como la del antígeno? Principalmente porque hay que hacer, uno, una evaluación del paciente de la tolerancia y dos, y mucho más importante, porque estas úlceras tienen potencial de transformarse en malignas y por lo tanto eh, hay que hacer el seguimiento necesario para encontrar a estos pacientes que tienen neoplasias incipientes debajo de la úlcera de forma precoz y poder ofrecer algún tratamiento. En resumen, úlcera duodenal, control sin endoscopía. Úlcera gástrica, control con endoscopía. En lo que sea el tratamiento, el manejo no farmacológico va a ser evitar irritantes, vamos a quitar café, alcohol, suspender el hábito tabáquico y evitar AINES. Y el manejo farmacológico, erradicaremos H. pylori siempre que sea posible y si es que no, tratamiento con IEP por un plazo de 6 a 8 semanas para disminuir o sea, más que nada para aumentar el pH y con eso finalmente favorecer a la regeneración de ese tejido. Nuevamente lo recalco, importante, úlcera duodenal, control no invasivo, úlcera gástrica, control invasivo siempre. Complicaciones, se pueden complicar con hemorragias, en general las úlceras son la causa más frecuente de hemorragia digestiva y estos pacientes pueden evolucionar con hemorragias tan importantes que lleguen a shock por hipovolemia, shock hemorrágicos. Lo otro puede ser que tengan una perforación libre. Eh, Esto generalmente se da en los pacientes con úlceras duodenal en la cara anterior.
o sea, es poco frecuente, pero si se da va a ser en esos pacientes. Y lo importante es que tienen un cuadro de un abdomen agudo, o sea, un abdomen en tabla, mucha irritación peritoneal, y uno cuando percute el hígado desaparece la matriz hepática. Lo mejor para poder hacer el diagnóstico es una radiografía de tórax en bipedestación, porque ahí van a ver aire debajo de la cúpula diafragmática entre el hígado y la cúpula. La obstrucción pilórica se da cuando un paciente tiene úlceras por largo tiempo y estas se cronifican y generan fibrosis. Y estos pacientes van a evolucionar con un cuadro muy similar a una gastroparesia, pero con el elemento mecánico que finalmente eh, explica el cuadro. Y por lo tanto, eso lo va a no va a ser una gastroparesia, porque va a tener la obstrucción mecánica que va a ser la causal. Hemorragia digestiva alta. La dividimos en varicial y no varicial. La varicial en los pacientes que tengan hipertensión portal, generalmente lo encontramos en los pacientes con daño hepático crónico. La no varicial tenemos varias, la más frecuente es la úlcera péptica, sin embargo también tenemos gastropatía erosiva, tenemos síndrome de Mallory-Weiss, tenemos las neoplasias y malformaciones vasculares. Acá en el pequeño dibujo tenemos finalmente las causas que hemos visto, tenemos que en el esófago esofagitis por reflujo, por ejemplo, que no estaba acá. Tenemos los desgarros por Mallory-Weiss, por vómitos abundantes. Tenemos las varices esofágicas. Y ya pasando a lo que sería el estómago, gastropatía por hipertensión portal. Esto también se puede ver en los pacientes con daño hepático crónico. Neoplasia, la úlcera gástrica, algunas lesiones agudas de la mucosa que, bueno, no son tan frecuentes. Y yo esto todo encerraría en gastropatía erosiva. Y finalmente ya después lo que sería la úlcera duodenal. Cuando tenemos un paciente con una hemorragia digestiva alta, una cosa que suele ser importante es calcular algún score que me dé alguna tranquilidad del punto de vista de la gravedad del paciente. Hay pacientes que tienen hemorragia digestiva alta que son muy leves y para eso nos sirven la escala de Rockall y la escala de Blatchford. Ahora, de estas lo que predicen finalmente es la probabilidad de que el paciente tenga un resangrado o un sangrado de alto riesgo. Eh, yo encuentro que la que tiene más utilidad es la escala de Blatchford, y esto es debido a que la escala de Rockall ocupa parámetros endoscópicos. Entonces, en la urgencia, por ejemplo, un paciente que tiene una escala de Blatchford que tiene 0 puntos, y ojo, 0 puntos, no puede ser más que eso, va a significar un paciente que tiene un riesgo de un nuevo sangrado que se acerca al 0%. Y ese paciente probablemente podemos enviarlo a domicilio sin necesidad de hospitalizarlo, hacer endoscopía ni nada similar, y que se haga la endoscopía de forma diferida. La endoscopía siempre tiene que realizarse, sin embargo puede realizarse de forma diferida en lugar de durante la hospitalización y ocupar una cama de urgencia. Pero eso solamente es si tiene un Blatchford de 0 puntos y nada más. Entonces, el manejo del paciente sería, paciente con hemorragia digestiva alta, debemos corroborar si este paciente tiene o no la hemorragia. Generalmente hacemos un tacto rectal o vemos las deposiciones si es que son evidentes y podemos también ver vómitos con sangre, la hematemesis, que hay que diferenciarla siempre de lo que sería hemoptisis. Ahora, la hemoptisis no es tan difícil de diferenciar, pero sí lo que se confunde harto son sangrados de la cavidad oral, por ejemplo, que caen a la zona gástrica y por lo tanto luego se ven como un sangrado gástrico propiamente tal. Estos pacientes tenemos que primero valorar el estado hemodinámico. Si es que están en shock hemorrágico, entonces hay que manejar el shock hemorrágico de forma protocolizada. Si por otro lado el paciente no está en shock hemorrágico, entonces debo continuar mi evaluación con una endoscopía. Esta endoscopía finalmente me va a permitir hacer el diagnóstico de la úlcera y también me va a permitir hacer alguna intervención si es necesario. Mientras yo espero esta endoscopía, debo asegurarme de que el paciente esté en las mejores condiciones posibles y para eso debemos valorar cómo está la hemoglobina del paciente. Vamos a tener que valorar cómo está el estado de coagulación para ver si tenemos que corregir algo que favorezca a evitar mayor cantidad de sangrado. Y podemos ver también
lo que sería deterioros en otros órganos por culpa de esta alteración. Eh, Cuando un paciente finalmente tiene, una vez realizada la endoscopía, en la endoscopía nos van a informar las lesiones según una clasificación que es ampliamente utilizada actualmente, que es la clasificación de Forrest. Esta clasificación tiene el objetivo de, según el hallazgo endoscópico, otorgar un porcentaje de recidiva en el sangrado. La clasificación de Forrest va desde el 1 hasta el 3, siendo 1 las categorías con mayor riesgo de sangrado, más del 50%, y esto se puede dividir en A o B. Básicamente son sangrados activos. 2 se divide en 3 categorías, en A, B y C, y tiene un sangrado que es bastante variable. Por lo tanto, acá sí hay que hacer una distinción. Los sangrados que son 2B hacia arriba tienen más del 15% de riesgo de sangrado, y 2C hacia abajo ya bajan alrededor del 5%. Por tanto, según lo que nos informe, nosotros podríamos decir si el paciente está en condiciones de ser enviado a domicilio, a una sala básica, o mantenerse hospitalizado en lugar de observación. Entonces, si nosotros en la endoscopía nos informan un Forrest 1 o un Forrest 2A o 2B, el riesgo de recurrencia va a ser muy alto y por lo tanto vamos a tener que plantear la necesidad de una segunda endoscopía. Ahora, puede ser que nuestra intervención sea eficaz y no tengan sangrado, en cuyo caso podríamos continuar el tratamiento solamente con IVB. Aunque en general es muy frecuente que, sobre todo en las categorías 1, no se logre controlar completamente la hemostasia y se tenga que hacer una segunda revisión, o que de por sí el paciente se plantee que se logró controlar la hemorragia, sin embargo luego tenga nueva caída de hemoglobina y se tenga que ir nuevamente a la segunda revisión para poder revisar nuevamente la hemostasia. Si en la segunda revisión endoscópica tuviésemos problemas, entonces ya quedaría ir a una acción quirúrgica un poco más radical. Una vez que controlamos el sangrado, ya sea por primera o segunda instancia, entonces pasamos a la terapia con IVP, y se suele ocupar IVP en infusión continua o en dosis 2 veces al día durante al menos 3 días de forma intravenosa, dosis bastante altas. Luego de eso se pasa a una terapia oral. Si es que el paciente tuviese presencia de Helicobacter pylori, en la endoscopía generalmente te lo van a informar, se va a hacer el tratamiento con la terapia para Helicobacter pylori. Sin embargo, es bastante frecuente que no se logre hacer durante la hospitalización, dado que en presencia de sangrado activo, como el teturasa tiene bajo rendimiento, este se omite. Y por tanto, debemos hacer este estudio a posterior cuando el paciente esté más estable. Esto es básicamente lo mismo, sin embargo acá más que nada vamos a plantear cuál va a ser el lugar a donde vamos a enviar al paciente según el hallazgo. Entonces dijimos que vamos a ir primero a la endoscopía. Si este tiene mucha recurrencia, entonces se hace una segunda endoscopía, y si no, quirúrgico. Si se logra el sangrado, control finalmente con IEP intravenoso. Ahora, si el hallazgo endoscópico me dice que es un hallazgo 2C o 3, que es la categoría que tiene menos riesgo, esos pacientes se podrían plantear que no requieren ningún tratamiento endoscópico y solamente se tratan con tratamiento médico. Ese tratamiento médico en general se ocupa de forma oral. No es necesario ocupar una vía intravenosa para poder manejar a esos pacientes. Vale decir, son pacientes que irían a un protocolo, por así decirlo, de bajo riesgo. Los Forrest 12 se suelen observar en el hospital al menos 72 horas. En cambio, los Forrest que son 3, el riesgo de recurrencia es menor al 2%, por lo tanto se pueden enviar directamente a domicilio finalmente para poder continuar su tratamiento. A su vez, los pacientes del grupo anterior que dijimos que tratamos con IEP intravenoso, que eran del grupo 2B hacia arriba, puede ser que
luego del IEP intravenoso se mantengan consangrados, en cuyo caso van a una segunda cirugía, etcétera. Pero si no, si fue efectiva la terapia, entonces van luego de las 72 horas a trasladarse a una vía oral y se podrían enviar finalmente a domicilio. En general, con 72 horas uno nos aseguramos que los pacientes ya no tuvieron resangrado de su úlcera. En lo que sería prevención de cáncer, el cáncer gástrico se divide en adenocarcinoma, en linfoma gástrico, tumores mesenquimales y tumor carcinoide. Lejos, lo más frecuente va a ser el adenocarcinoma y es lo que nosotros tenemos que saber bien. Los linfomas gástricos y los otros tumores son poco frecuentes, hay que solamente saber un poco de su existencia, sobre todo un poco del linfoma gástrico más que de los otros. Pero lo que hay que conocer bien es el adenocarcinoma. Según el tipo de alteraciones que encontremos en la histología, podríamos plantear que el adenocarcinoma se divide en dos grandes grupos, intestinal y difuso. Estos son principalmente por algunas características que se fueron viendo y se dieron cuenta que la variedad intestinal, que tenía una estructura glandular en su arquitectura histológica, se daba en pacientes principalmente que eran hombres y tenían factores ambientales y dietéticos como elementos de riesgo. Tienen buen pronóstico en general. En cambio, la variedad difusa, que no tenía la estructura glandular, se dieron cuenta que eran más frecuentes en hombres y acá lo que primaba eran las variables genéticas, más que la parte ambiental. Tienen un pronóstico un poco más ominoso. En general, un poco importante de por qué vamos a darle énfasis al cáncer gástrico. Estoy hablando de adenocarcinoma. Es una causa de muerte muy frecuente en el mundo, está en quinto nivel a nivel mundial y tiene alta prevalencia en algunos países, entre ellos Japón y Chile. Por lo tanto, en Chile vamos a decir que es de los que tienen mayor importancia, sobre todo porque se encuentra dentro de las principales causas de muerte. En lo que sería el hombre, en algunas series se encuentra que es la primera causa de muerte y en la mujer estaría en el tercer lugar. Eh, Va a predominar en hombres generalmente y suelen ser pacientes añosos los que tienen finalmente el cáncer. Lo malo de esto es que el cáncer casi siempre lo encontramos en estadios bastante avanzados. Eh, si nosotros encontráramos el cáncer en estadios precoces, la sobrevida es fantástica, es muy buena. Pero actualmente en Chile, como tenemos un screening bastante bueno de cáncer gástrico, estamos encontrando siempre los cánceres en estadios bastante avanzados con sobrevidas ya mucho más. ¿Cómo se produce el cáncer gástrico? Hay variables genéticas y variables ambientales. Dentro de las variables genéticas se ha visto que hay elementos clásicos de básicamente de todos los tipos de cáncer que son finalmente alteraciones cromosómicas, alteraciones a nivel de estructura epigenética, etcétera. Estos elementos están en muchos tipos de cáncer. También hay algunas mutaciones de algunos elementos inhibidores o sea, algunos elementos que son proapoptóticos que pueden estar mutados, etcétera. Pero hay una variedad que se llama el cáncer gástrico hereditario, que es poco frecuente, pero que es bastante clásica de lo que sería el cáncer gástrico y que en general tiene un pronóstico un poco más malo. Y acá tenemos el cáncer hereditario no poliposo y el cáncer que es hereditario difuso. En general tienen mal pronóstico, pero no va a ser lo que más frecuente vamos a ver, sino que vamos a ver siempre la versión eh, más asociada a el cáncer no hereditario. Este cáncer no hereditario, si bien tiene factores hereditarios, tiene un gran componente ambiental. Y ese componente ambiental está dado por una dieta baja en vitaminas, alta en carnes rojas, el fumar, el consumo de alcohol y la presencia de algunos elementos microbianos que pueden activar ciertos cambios epigenéticos y generar inflamación. Se ha visto el Epstein-Barr como un elemento, pero el que lejos tiene mayor importancia es el Helicobacter pylori. En cuanto a la evolución del cáncer, tenemos acá una epitelio normal. Ese epitelio normal tiene una predisposición genética por diferentes polimorfismos, eh,
Esta predisposición genética va finalmente, gracias al Helicobacter pylori, a evolucionar a lo que sería una gastritis crónica. Y la gastritis crónica finalmente, cuando se asocia a otros factores como elementos inflamatorios, el alto consumo de sal, el alto consumo de carnes rojas, bajo consumo de algunas vitaminas, el fumar, van a evolucionar a lo que sería una atrofia gástrica. Esa atrofia gástrica eventualmente puede evolucionar a lo que sería una metaplasia intestinal, y luego esta metaplasia intestinal va a empezar a adquirir más mutaciones con el tiempo, y entre esas mutaciones, cuando se altera elementos tan importantes como P53 o por ejemplo mutaciones de algún elemento de la telomerasa, se puede pasar a una displasia, y eventualmente la displasia ya evoluciona a adenocarcinoma. Si se dan cuenta, podríamos saltarnos todos estos pasos si tuviésemos algún gen que tenga alguna variable hereditaria, en donde ya no necesitamos nada de lo ambiental y pasamos directamente del periodo normal a lo que sería el adenocarcinoma. Entonces, los factores de riesgo, tenemos el Helicobacter pylori. Eh, Ahora, los pacientes que tienen Helicobacter pylori tienen un aumento en el riesgo tanto de adenocarcinoma difuso e intestinal, pero es mucho más frecuente este aumento de riesgo del intestinal más que del otro. En cuanto a lo que sería el tabaquismo, aumenta levemente el riesgo, como un 50% más. Las carnes rojas, no está claro cuánto porcentaje, pero sí se ha visto como una correlación. Los pacientes con obesidad también tienen un aumento de riesgo, sin embargo, son riesgo en la zona alta del estómago, principalmente porque tienen más reflujo. Entonces, probablemente aumentan más el riesgo de cáncer esofágico y algunos cánceres que se asocian también a la parte alta del estómago. La presencia de cáncer gástrico en la familia aumenta el riesgo hasta en un 200%, por lo tanto es un antecedente importante. Y también, obviamente, hay otros elementos familiares que preguntar. Si fuéramos como concretos, diríamos que preguntemos siempre por antecedentes de cáncer gástrico en la familia, preguntemos por tabaco, preguntemos por Helicobacter pylori. Serían como los tres factores más importantes. En cuanto a lesiones que van a evolucionar hacia neoplasia, tenemos que reconocer cuatro. La atrofia gástrica, en general la atrofia gástrica eh, suele ser el paso previo a lo que sería la metaplasia intestinal. Por lo tanto, el riesgo neoplásico no es tan alto como el de metaplasia intestinal. Sin embargo, ya la existencia de esta me va a aumentar considerablemente la probabilidad de evolucionar hacia una neoplasia. Veamos qué es la fase inicial. Eh, la atrofia gástrica puede ser multifocal en caso del Helicobacter pylori o corporal en caso de lo que sería la autoinmune. Ahora, la multifocal, la que es por Helicobacter pylori, es la que tiene el riesgo neoplásico más importante. La metaplasia intestinal, eh, tenemos diferentes tipos de metaplasia intestinal, se dividen según su grado. Alguna parte lo ponen como tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En otras partes los colocan como completa o incompleta, y en otras partes lo colocan como metaplasia intestino delgado o de colon. Pueden encontrar los tres nombres, así que es un poco complicado. Esto es como una progresión. Una metaplasia que es de intestino delgado se refiere que no tiene una estructura con glándulas tan grandes y tan secretoras. En general, lo que encontramos son eh, unas bordes que son bastante bien definidos, y lo que se ha visto es que esta metaplasia no tiene un aumento de riesgo de neoplasia significativo. En cambio, cuando ya encontramos la metaplasia que es de tipo intestinal, colónica o a la que se le dice incompleta, esta tiene una alteración de la arquitectura, tiene muchas células secretoras, y este sí que aumenta el riesgo de cáncer. ¿Cuánto aumenta el riesgo de cáncer? Hasta 20 veces. Por lo tanto, esta es la que sí o sí tenemos que ponerle más atención. Esta puede ser tipo 2 o tipo 3, a lo que se refiere a el grado de diferenciación. Tipo 2 es que tiene un grado de diferenciación que todavía se puede diferenciar algo, y tipo 3 es que ya empieza a perder mayor capacidad de diferenciación y está acercándose más a lo que sería displasia. Entonces, metaplasia intestinal tipo 1
sin tanto riesgo, tipo 2 y tipo 3 con alto riesgo. Displasia, la displasia ya sería el paso previo a cáncer y acá hay diferentes escalas para poder evaluar la displasia. El score de Padova es como el más ocupado y lo importante acá es diferenciar displasia de bajo grado y displasia de alto grado. Es importante porque cambia un poco el manejo. El tipo de grado no tiene tanta importancia, lo importante es bajo grado o alto grado. Los pólipos gástricos, tenemos pólipos gástricos tipo hiperplásico y tenemos adenomatosos. Cosa importante, los pólipos que son hiperplásicos tienen poca probabilidad de convertirse en neoplasia. Por lo tanto, si hay un pólipo hiperplásico, tranquilidad. Ahora, hay que ver el tamaño. Si son más de 1 centímetro, el riesgo es insignificante, pero existe. Por lo tanto, mayor de 1 centímetro hay que ponerle ojo y biopsiarlos, reseccionarlos y hacerle seguimiento. Menos de 1 centímetro, no hay que preocuparse. En cambio, los que son de tipo adenomatosos, eso sí, siempre hay que hacerle un seguimiento endoscópico porque esos tienen riesgo de transformación hacia neoplasia. ¿Cuál va a ser entonces nuestra prevención primaria? La verdad es que no hay tanta prevención primaria. Lo que se suele hacer es tratar de erradicar Helicobacter pylori. Esto se hizo en Japón y de aquí viene toda esta recomendación que estamos hablando, que ahora se está haciendo más énfasis en erradicarlo, porque en Japón la erradicación disminuyó el riesgo relativo en un 60 a un 0,6, vale decir, disminuyó un 40% el riesgo de tener cáncer gástrico, lo que es muy significativo. Otra cosa, se ha visto suplementación de antioxidantes que se cree que evitan el paso hacia lo que sería displasia. Sin embargo, en los estudios no ha demostrado ningún efecto. En un esteroide saludable tampoco demostró tan buen efecto, probablemente porque no se logró conseguir el estilo de vida saludable y no se logró como realmente obtener los datos de forma fiable. Hay muchos confundentes en lo que sería estilo de vida saludable. Entonces se cree que tiene beneficio, pero no hay una evidencia tan dura al respecto. Ahora, el ácido fólico se ha visto que pudiese favorecer a la reversión de atrofia o metaplasia en algunos pacientes con gastritis crónica. Así que puede ser efectivo la suplementación de ácido fólico en estos pacientes, pero tampoco tiene como una evidencia tan demostrada. La prevención secundaria se basa en buscar el cáncer de forma precoz. Y acá lo que hacemos es ocupar endoscopía. Hay varias estrategias de endoscopía. Una es el tamizaje poblacional masivo, vale decir, a todos los pacientes se le va a hacer endoscopía. Y la otra es el tamizaje selectivo, que quiere decir que a pacientes seleccionados se les va a hacer la endoscopía. El tamizaje poblacional masivo tiene el problema de que cuando hacemos endoscopía de forma masiva, tenemos que hacer una cantidad muy alta de endoscopía para poder finalmente detectar un paciente con neoplasia. 230 para ser exacto. Y lo malo de esto es que de todas las neoplasias que encontramos, solo el 15% son de estadio precoz, o sea, son las que podemos hacer algo. Por lo tanto, el rendimiento es muy bajo. El tamizaje selectivo se refiere a elegir un grupo de riesgo y a ese hacerle la endoscopía. Y esto tiene mayor beneficio, logrando cada 50 endoscopías detectar un paciente con neoplasia. ¿Cuál es el grupo que se recomienda hacer la endoscopía? Pacientes mayores de 40 años, pacientes con historia de cáncer gástrico y pacientes que tengan síntomas de dispepsia por más de 15 días o síntomas como de saciedad precoz u otros elementos que me puedan asociar a lo que sería cáncer gástrico. ¿Cuáles serían las modalidades que tiene la endoscopía? Hay diferentes elementos de la luz, del filtro, todo. No tienen que saber mucho de eso. Lo único que tienen que saber es que cuando hagan una endoscopía, lo importante es que la persona que haga la endoscopía tome un test de ureasa y tome biopsias escalonadas según protocolo de Sydney. Si no hace eso, esa endoscopía es inefectiva. Entonces, detección de cáncer gástrico, H. pylori y biopsias escalonadas con protocolo de Sydney. Entonces, para resumir, ¿a quién le hacemos endoscopía? Paciente más de 40 años con síntomas por más de 2 semanas o paciente con más de 40 años con antecedentes de
cáncer gástrico en la familia. Agregar también que cuando hay una gastrectomía, la zona de la gastrectomía, como un proceso inflamatorio, puede generar también cáncer en la unión. Por lo tanto, gastrectomía hace más de 15 años se ha visto que aumenta el riesgo de cáncer en esa zona, así que también habría que considerarlo como un grupo de riesgo. Cuando me hacen la endoscopía, me van a informar, eh, según el protocolo de Sydney, las biopsias. Y el informe de la biopsia me va a indicar la presencia de zonas de atrofia y zonas de metaplasia intestinal. Las zonas de atrofia van a estar dentro de la clasificación Olga y las zonas de metaplasia van a estar dentro de la clasificación de Olguín. Entonces, según el Olga y el Olguín, yo podría dar un riesgo de cáncer, por así decirlo, o de progresión hacia cáncer. Entonces, lo que se ha visto es que en el Olga lo que hacen es ver diferentes zonas eh, de del estómago y buscar ahí si es que hay atrofia. Entonces ven, por ejemplo, en el antro, si hay sin atrofia gástrica, con atrofia leve, moderada, intensa, y le dan puntaje. Y por ahora lo mismo hacen con el cuerpo, si hay atrofia leve, moderada, severa, y le dan un puntaje. Si es que hay atrofia, por ejemplo, intensa en el antro e intensa en el cuerpo, eso sería una etapa 4 y por lo tanto le dan ahí el puntaje de etapa 4 finalmente. Si por otro lado tenemos una atrofia, por ejemplo, leve en el antro y no hay atrofia en el cuerpo, entonces tenemos una etapa 1. Ya, no es necesario que se aprenda esta etapa, es totalmente improductivo. Lo que hay que hacer es conocer que esto existe para poder tratar de aplicarlo. El Holguín es básicamente lo mismo, veamos la metaplasia intestinal en el antro y en el cuerpo y según esto finalmente vamos a ir dando la severidad y la metaplasia intestinal va a ir según si es leve, moderada o severa, o tipo 1, tipo 2 o tipo 3, según corresponda. Y ahí le vamos a ir dando el grado de severidad. Entonces, según el Olga-Olguín, nos van a dar diferentes grados. Y esos grados van a ser los que nos van a permitir a nosotros valorar el riesgo. Si un paciente no tiene atrofia gástrica y no tiene atrofia intestinal, le va a dar un Olga de 0 y un Olguín de 0. Entonces tenemos un Olga-Olguín de 0. Y si este paciente tampoco tiene Helicobacter pylori, este paciente no tiene riesgo de cáncer gástrico y por lo tanto una endoscopía es suficiente para todo su screening y nada más. Si por otro lado el paciente tiene Olga 0, Olguim 0, o sea, no tiene metaplasia, no tiene atrofia, el Helicobacter pylori es negativo, pero tiene un familiar con cáncer gástrico, el riesgo todavía existe, por lo tanto se hace endoscopía cada 5 años. Si por otro lado el paciente tiene Olga Olguín de 0 y tiene H. pylori positivo, hay que erradicarlo. Si es que el H. pylori no pudo ser erradicado y el paciente se quedó con su H. pylori viviendo, entonces ese paciente tiene riesgo de más riesgo de cáncer y por lo tanto a ese paciente hay que hacerle endoscopía cada 3 años. Entonces, el concepto es que pacientes con algún factor de riesgo no modificable, como por ejemplo cáncer gástrico en la familia o el H. pylori que no lo pude erradicar, tengo que hacerle ese seguimiento endoscópico. Si es que no tiene ningún factor de riesgo y no tiene ninguna alteración, entonces no tengo que hacer el seguimiento. Ahora, independiente de los factores de riesgo, si ya tiene alteración, voy a tener que hacer el seguimiento igual. Es decir, si tiene un Olga, un Holguín alterado, voy a tener que hacer el seguimiento. Olga Holguín alterado puede ser 1 o 2, en donde marca siempre el Holguín el más importante, el que va a mandar. Eh, si es que tenemos 1 o 2, vamos a tener que hacer un seguimiento cada 3 años. Si por otro lado es 3 y 4, vamos a tener que hacer un seguimiento todos los años. Acá todavía no tenemos nada, esto no es ni siquiera displasia, todavía estamos en algunos cambios que son relativamente reversibles. Luego puede ser que me informen displasia. Si el paciente me informa displasia, lo importante es ver si es de bajo grado o si es de alto grado. Si es de bajo grado, entonces voy a hacer un seguimiento anual, igual que el Olga-Olguín de 4. Y si es de alto grado, voy a hacer un seguimiento cada 6 meses. Ahora, es importante que esto es siempre que no haya una lesión focal.
Si hay una lesión focal, voy a ir a biopsiar esa lesión focal y erradicarla. Ahora, si vamos a las recomendaciones internacionales, vamos a ver que son un poco más permisivos en los seguimientos. Sin embargo, nuestras normas son más estrictas porque nuestro riesgo de cáncer es más alto. Estaríamos más cerca de los japoneses que del resto del mundo. Entonces, esta es una norma internacional. Te dicen endoscopía con biopsias escalonadas, protocolo Sydney, erradicar H. pylori siempre que sea posible, ya, perfecto. Estamos ya en línea con eso. Te dicen que hay pacientes que tienen displasia y hay pacientes que tienen atrofia metaplasia. Los pacientes que tienen atrofia, metaplasia o nada o que no tienen nada, hay que valorar si tienen atrofia y metaplasia o Olga-Olguín de 2 o menos, esos pacientes 2, 1 o 0, o sea, no tener nada, no se le hace ningún seguimiento. Para nosotros, los que no tienen nada, si es que no tienen ningún factor de riesgo familiar, perfecto, ningún seguimiento. Pero si tienen algo o tienen un factor de riesgo, vamos a hacerle un seguimiento cada más o menos 3 años. Si por otro lado tiene una atrofia que es significativa, eh, una recomendación que es importante y por qué saco a colación esto, es que también es importante ver en qué parte es la atrofia. Entonces, ver la biopsia en qué parte de la atrofia también cobra importancia más que solamente el Olga-Olguín. Y es que sabemos que cuando la atrofia es en el antro, el riesgo es mucho menor. Por lo tanto, si es que es solamente en el antro, vamos a darle un riesgo bajo. Sin embargo, si es en el cuerpo, vamos a darle un riesgo un poco más importante. Si es en el cuerpo y en el antro se hace una pangastropatía, eh, vamos a darle aún más cantidad de riesgo. De todas formas, igual, esto generalmente te da un Olguín más alto, pero para no tener que estar calculando Olguín, como para tenerlo en mente, podemos ver dónde está la atrofia. Si es solamente antro, no se preocupen. Si es cuerpo, eh, empiecen a darle más énfasis. Y la metaplasia intestinal tiene más importancia que solamente la atrofia. Cuando se realice esta identificación, se valoraría si es que tiene antecedentes de historia de cáncer y eso podría también darle un seguimiento un poco más precoz. Por ejemplo, acá te recomiendan que si un paciente tiene una atrofia, por ejemplo, en el cuerpo y en el antro, imagínense que me da un holguín no tan alto, un holguín bajo, de 2, pero que tiene atrofia en cuerpo y antro. Ese paciente yo probablemente le voy a hacer un seguimiento cada 3 años. Sin embargo, si es que tiene historia de cáncer, acá me recomiendan acortar el seguimiento. Entonces, también es importante, digo que también deberíamos como ir sumando esas cosas. Por ejemplo, un paciente que tiene la atrofia y tiene un H. pylori que no podía ser erradicado y que tiene también historia de cáncer en la familia, a lo mejor le hace un seguimiento cada un año, incluso cada 6 meses, porque ahí sé que el riesgo de que el paciente evolucione hacia neoplasia es mucho mayor. En lo que es la displasia, si la displasia hay una lesión visible, hay que resecarla finalmente y hacerle seguimiento anual. Si es que no hay lesión visible, entonces hay que ver el grado de displasia. Bajo grado, seguimiento cada un año. Alto grado, seguimiento cada 6 meses. Y eso básicamente es el manejo de estos pacientes. Tumores gástricos. Los tumores gástricos ya hemos dicho que teníamos que el adenocarcinoma es el más importante. Se presenta como anorexia, saciedad precoz, pérdida de peso, puede tener dispepsia. Y como puede tener dispepsia, entonces por eso es que la dispepsia que tiene más de 15 días, paciente de más de 40 años, le hacemos la endoscopía. El diagnóstico, endoscopía digestiva alta es lo más importante. Hay otros elementos que nos pueden ayudar, pero la endoscopía es lo más importante. Nos pueden dar dentro de las alteraciones algunas lesiones polipoidias, algunas ulceradas, algunas planas. Finalmente todo esto lo vamos a llevar a lo que sería la clasificación TNM, que es como la que más nos va a importar. Y acá vamos a ver que dentro de la clasificación TNM vamos a encontrar que el T se va a dividir desde TIS o incipiente o carcinoma in situ, que este va a ser el estadio 0, siempre y cuando no tenga nada más. Y a este estadio 0 se le puede hacer, tiene muchas cosas que se puede hacer y tiene muy buen pronóstico. Luego tenemos el T1, donde invade la lámina propia,
luego el T1A, que hay una invasión de la lámina propia y la muscular de la mucosa, T1B, invasión de la submucosa, T2, invasión de la muscular propia, T3, invasión del tejido conectivo subseroso, y T4 cuando ya hay una infiltración de planos adyacentes o de otro tipo de serosa. Los N según la cantidad de linfonodos alterados y la M según la metástasis. ¿Cuál es el factor más importante para poder definir esto? En general se dice la invasión, la cantidad de invasión que tiene hacia los diferentes planos. Eso es como el factor más importante. ¿Hay que saber esta elevación de memoria? La verdad es que no es tan necesaria. En general te la van a informar en la histología, el T, así que no es tan necesaria. Yo diría que lo más tal vez saberse un poco el T podría ser un poco más importante. A ver, entonces, a grandes rasgos, ¿qué vamos a hacer con los pacientes? Cáncer gástrico, si tienen metástasis, eso se va a ir a quimioterapia y cuidados paliativos. Tiene un pronóstico bastante ominoso. Si no tiene metástasis, hay que ver si es que está en un T4 o si es que está en un T1 u otro lado. Si está en T4 es importante porque estos pacientes reciben quimioterapia coadyuvantes. En cambio los otros, en general, van directamente a gastrostomía, aunque hay algunas pequeñas excepciones. Todo este grupo de M1, de T4, en general no tienen tan buen pronóstico y generalmente no son los que vamos a poder hacerle muchas cosas. El que tiene buen pronóstico son los que están en estadios más bajos. Por ejemplo, los que están en estadios T1 son los que tienen un pronóstico mucho más favorable. Y dentro del estadio T1, los que tienen mejor pronóstico son los que están en N0. Entonces, esto va a ser el grupo que vamos a tener que identificar. Los T1 N0, dentro de los cuales podemos tener el T1A o el T1B. El T1B va a ir a cirugía. El T1A, si es pequeña la lesión, entonces pudiese ir a una resección endoscópica, una mucosectomía. Este va a ser el grupo que tenemos que reconocer, los que están en T1. Por lo tanto, va a ser lo que ustedes tienen que recordar. Si ven un paciente en T1, ese paciente requiere ser derivado precozmente porque tiene mucha capacidad de sobrevida. Su paciente a los 5 años sobrevive el 90%. Así que son los que hay que ponerle más énfasis. Últimas palabras, linfoma gástrico. En general se presentan igual que el paciente con un adenocarcinoma, pero son pacientes más jóvenes y tienen un cuadro de síntomas B asociados. Febrícula, sudoración nocturna, la baja de peso es igual del otro. Tenemos también que el diagnóstico es con endoscopia digestiva alta y la biopsia nos va a dar el resultado. Y lo importante de esto y por qué hacemos énfasis en él es porque en general el linfoma está muy asociado al Helicobacter pylori. Y el manejo va a ser antibióticos, tratar Helicobacter pylori. También se puede hacer un poco de radioterapia localizada, pero lo principal es erradicar el Helicobacter pylori. Por lo tanto, si en un momento ven que tenemos un linfoma gástrico, lo que hay que hacer es erradicar el Helicobacter pylori lo antes posible y bueno, y después el especialista se dedicará ya de hacerlo otro tipo de manejos, pero eso va a ser la parte importante. Puede ser también que haya otro tipo de linfoma que no sea el linfoma asociado a mucosa, que no sea el MALT, que sean otros linfomas que a veces tiene afección del tejido digestivo. Bueno, ahí son quimioterapias específicas, eso lo van a ver el hematólogo probablemente. Lo que nos importa es si tenemos un MALT, ese paciente se beneficia de erradicarle lo antes posible el Helicobacter pylori y derivarlo para que finalmente luego le hagan el resto del manejo. Bueno, con esto hemos terminado todo lo que es enfermedades gástricas. La verdad es que no es un tema tan complejo. Obviamente si nos metemos a la profundidad de cáncer gástrico hay un mundo por ver. Sin embargo, el nivel que se necesita saber de esto no es tan alto y por lo tanto hay que poner más énfasis en lo que es la prevención, hay que manejar bien lo que sería úlceras pépticas y hay que manejar muy bien lo que sería el Helicobacter pylori, que es un tema que actualmente está teniendo mucho impacto en lo que sería la salud pública.